En mi romance virtual encontré a una prometida de una riqueza descomunal. Cada vez que mi jefa sin escrúpulos me hacía tragar el orgullo, ella me transfería sumas astronómicas sin pestañear, hasta que, en otra de esas interminables jornadas extras, colmado el vaso de mi paciencia, descargué mi furia contra el teléfono. Que me parta un rayo si no soy enemigo jurado de esa capitalista despiadada y lengua viperina, blanca y hielo puro. Al otro lado de la pantalla, mi romance virtual guardó un silencio inquietante. Tras un largo suspiro, preguntó con voz temblorosa: ¿Tu jefa también se llama Blanca? El mayor arrepentimiento de mi vida fue haberme dejado seducir por la belleza de la jefa al aceptar este empleo. Creí que sería un trabajo donde podría admirar a una belleza con sueldo, pero la realidad resultó ser soportar los ataques indiscriminados de la jefa día tras día. En ese momento, apoyaba la cabeza en la mano, con 2 dedos esbeltos posados sobre mi propuesta de proyecto, fruto de una noche en vela. Tras hojear unas cuantas páginas, me lanzó una mirada fugaz y, con voz glacialmente indiferente, soltó: Jefe de equipo Mu, su propuesta es sumamente conservadora. Yo, con la vista baja, intuía que aún le quedaba más por decir. No tenía ni una idea novedosa, ni un plan de ejecución viable. Mantenía a la perfección un nivel de mediocridad. ¿Cómo lograba ser tan consistente? Apreté los puños. Hubiera querido quitarme el zapato y zurrarla con él, pero en realidad, lo único que hice fue recoger el expediente que había arrojado sobre la mesa. Bajé la cabeza y esbocé una sonrisa. Directora Bay, lo modificaré de inmediato. La gélida mirada de Blanca me recorrió de arriba abajo, para luego posarse, impaciente, en la mesa, sobre la que golpeó con los nudillos. Hugo, que permanecía de pie a un lado, captó al instante la indirecta. Con gesto adulador, le tendió el expediente, sin dejar de lanzarme una mirada cargada de regodeo. Blanca, me he pasado 2 noches en vela con este plan. Por favor, échele un vistazo, un vistazo. Hugo y yo venimos de grupos de planificación distintos. Nunca hemos estado en la misma sintonía. Al ver su expresión de suficiencia, me hirvió la sangre. Solo rogaba que de la boca de esa perra de Blanca no saliera ni una palabra de elogio. Afortunadamente, no defraudó mis expectativas y se desempeñó con estabilidad. Subjefe de equipo Yang, si el esfuerzo fuera una virtud, esta propuesta de proyecto en la que has pasado 2 noches en vela sería el paradigma de la moralidad. Lástima que dirija una empresa, no un monasterio. Tal vez deberías buscar otro destino. Hugo, la sonrisa se le heló en el rostro, y aceptó el expediente que Blanca le arrojó con gesto avergonzado. Presidenta Blanca, la modificaré de inmediato. Contuve una sonrisa burlona y ya iba a darle mentalmente un aplauso a Blanca, cuando al instante siguiente ella se levantó y dijo con frialdad: si para mañana antes de salir no entregas un plan viable, ve directamente a Recursos Humanos a iniciar el proceso de baja. Maldita Blanca la explotadora. Retiro el aplauso. Tras trabajar hasta las 10, por fin terminé de revisar el plan. Justo al apagar el ordenador, mi romance virtual me envió un mensaje: cariño, ¿qué haces? Agaché la cabeza y tecleé con furia, vendiendo mi alma al capitalista despiadado. ¡Qué rabia! Hoy volví a sufrir su tortura verbal. Ser despreciable. Con un beso hasta envenenarías a tu novio. Ah, se me olvidaba. Ese ser despreciable es un solterón empedernido, ni siquiera tiene pareja. En este mundo existen hombres y mujeres, pero criaturas como ella merecen una categoría taxonómica aparte. De todo lo que tuviera que ver con comportarse como persona, ella no hacía ni una sola cosa. Yo solté un torrente de quejas, la pantalla se llenó de cuadros verdes, y al instante siguiente saltó una transferencia naranja: 888 yuanes. Cariño, te has esforzado mucho, tómate algo bueno. Solo puedo decir que el dinero es el mejor cosmético. Al ver la cantidad transferida, mi resentimiento se apagó en más de la mitad, y en su lugar llegaron la perplejidad y la incomprensión. Siendo ambas mujeres, ¿cómo podía haber tanta diferencia? Ella era mi pareja de romance virtual, conocida en el juego, a diferencia de Blanca, esa capitalista despiadada. Mi amor de internet era dulce, atenta, generosa y educada, y además me mostraba gratis sus abdominales marcados cada día. Comparada con ella, Blanca no era más que una mujer. Salí de la oficina, escribiendo con la cabeza gacha: cariño, en este mundo solo mi cariño es bueno. Tener un cariño como tú me hace sentir un tesoro. Espérame media hora. Cuando llegue a casa te llevaré a surcar el cañón con besos. Quería pegarme a mi cariño en el cañón de inmediato. Jeje. Mientras esperaba la respuesta, divisé de reojo una figura esbelta. Guardé el teléfono apresuradamente, sin saber si sería ella, a quien acababa de regañar. Con cierta inquietud, solté de inmediato: señorita Blanca, ¿sale usted personalmente del trabajo? Blanca Ningbin alzó la mirada y me lanzó una ojeada, respondiendo con frialdad absoluta: ¿qué ocurre? ¿Acaso deseas relevarme en mi salida? Por aquel sueldo mensual de 6 cifras, el teléfono en mi mano no cesaba de vibrar. Seguramente era mi romance virtual quien respondía, pero no me atrevía a abrirlo. Temía que viera mis buenos deseos hacia ella, pues eso resultaría demasiado ambiguo. Al entrar en el ascensor, me esforcé por reducir mi presencia, clavando la mirada en los números que cambiaban sin cesar, anhelando que el viaje terminase en un instante. Luego,
A través de las puertas de espejo del ascensor, vi a Blanca con la mirada baja, absorta en su teléfono. En aquel rostro de hielo perenne se dibujó una sonrisa inquietante. Joder, Blanca la explotadora era capaz de sonreír. ¿Qué deidad oculta habitaba en aquel aparato para provocar tal milagro? La conmoción fue tal que olvidé retirar la mirada, y ella me atrapó en pleno acto. Blanca recuperó su semblante glacial y me observó con frialdad. Jefe de equipo Mu, ¿acaso mi apariencia le resulta tan sorprendente? Al llegar a casa, me di una ducha rápida y me tumbé en la cama dispuesto a jugar al móvil. En cuanto mi romance virtual se conectó, la invité a mi sala. Cariño, ya estás aquí, dije, te echaba tanto de menos. Ven, acércate. ¿Vas a jugar con Yao hoy? Ponte el vestidito nuevo que te compré. Si tuviera que señalar un defecto de mi romance virtual, sería precisamente ese. Es bastante patosa con los controles. Pero no importa, con tener a un rey de la jungla como yo en casa es suficiente. Yo me encargo de arrasar en el campo de batalla, y ella, de lucir hermosa como una flor. En su momento, fue precisamente gracias a esta habilidad impecable para los videojuegos como conseguí conquistarla. Por el auricular llegó una risa baja y contenida. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó. Muchísimo mejor, respondí alegremente. Con solo no tener que respirar el mismo aire que mi jefa explotadora, mi ánimo mejora de manera explosiva. Al otro lado del teléfono hubo un instante de silencio, tras el cual se alzó una voz teñida de regocijo. Entonces, si mañana vas a la oficina con mascarilla, ¿te sentirás mejor? Ay, cariño, no seas tan salamero. Hoy salí tarde del trabajo y apenas habíamos jugado unas pocas partidas cuando ya era hora de dormir. Cambiamos del chat de voz del juego a una llamada de WeChat. Entonces se lo recordé. Cariño, hoy aún no me has enseñado tus abdominales marcados. Del otro lado llegaron 3 fotos en rápida sucesión, cada una desde un ángulo distinto. Las amplié una por una para apreciarlas mejor. Quizás mi silencio se prolongó demasiado, pues mi romance virtual preguntó con una risa en la voz. Cariño, ¿te gustan? Agité las piernas en el aire como un niño emocionado. Me encantan, aunque las vea todos los días. Nunca me canso de mirarlas. ¿Y te gustaría verlas en persona? Mi mano, que deslizaba las fotos en la pantalla, se detuvo en seco. Nuestro romance virtual ya duraba casi un año, y esta era la primera vez que mencionábamos un encuentro en persona. A decir verdad, sentía cierta vacilación. Temía que ella no fuera como me la imaginaba, y también que yo no estuviera a la altura de sus expectativas. Todo había comenzado de manera precipitada. Jamás pensé que llegaríamos a tanto. A juzgar por nuestro trato cotidiano, la verdad es que congeniábamos bastante bien. Ella poseía una estabilidad emocional envidiable. Por mucho desahogo que le soltara, ella siempre sabía recogerlo sin caer en sermones paternalistas. Al pensarlo, sentí de nuevo aquel latido acelerado. Ella, percibiendo mi vacilación, no insistió. No pasa nada. Si aún no estás preparada, podemos esperar, dijo, su voz un arrullo. Tranquila, cariño, no te agobies. Podemos tomárnoslo con calma. Un torrente de calidez me recorrió el pecho, y tras él, un coraje desbordante. Tomé una decisión de golpe. Cariño, veámonos. Este sábado, ¿qué te parece ir al cine? Hoy es martes, aún tengo 3 días para prepararme bien. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio, seguidos de una risa suave. Cariño, solo es un encuentro, no hace falta que lo afrontes como si fuera una misión suicida. Muy bien. Primer defecto descubierto en mi pareja de romance virtual. De vez en cuando, Blanca mostraba ese rasgo de capitalista despiadada que la caracterizaba, siempre logrando sorprenderme con un humor inesperado. Aparte de ver películas, ¿qué más te apetece hacer, cariño? ¿Prefieres comida china u occidental? Quizás percibiendo mi nerviosismo, se puso a charlar conmigo de 1000 cosas, todas relacionadas con los detalles del encuentro. Al final, ni siquiera habíamos decidido el restaurante, pero ya habíamos pedido una mesa llena de platos. No supe por qué, pero de pronto la tensión se esfumó. Incluso sentí un leve hormigueo de anticipación. Al día siguiente, camino al trabajo, tarareaba una melodía y no pude resistir enviar un mensaje a mi romance virtual. Cariño, solo faltan 2 días para vernos. ¡Qué ilusión! Ojalá pudiera adelantar el tiempo directo al sábado. El fin de semana es maravilloso, ni rastro del ceño adusto de mi jefa y, además, podré estar pegadito a ti. Al salir de la estación de metro, aún debía cruzar la calle para llegar a la oficina. Justo al acercarme al paso de cebra, me topé con Blanca esperando el semáforo en rojo, sentada dentro de su descapotable Ferrari escarlata. Estaba a punto de agachar la cabeza y fingir no haberla visto, cuando ella, en ese preciso instante, volvió el rostro hacia mí. Ya no hubo escapatoria. Esbocé una sonrisa y me preparé para saludarla. Las palabras aún no habían salido de mis labios cuando ella apartó la mirada y aceleró justo en el último segundo del semáforo en rojo. ¡Qué fastidio! ¿Tan importante es tener un Ferrari? Bueno, sí, lo es. ¿De verdad este mundo no puede hacer hueco para un rico más como yo? Al llegar a la oficina, me dirigí primero a la sala de descanso a prepararme un café. Un colega se acercó con una expresión de haber visto un fantasma. Joder, noticia de primera plana. Acabo de entrar a llevarle el café al jefazo y la he pillado sonriendo ante el móvil. ¿Ella sabe sonreír? ¿Acaso es humana? Yo, que no pierdo ocasión para el chismorreo, me froté las manos. Más bien sería inhumano si no supiera sonreír, dije mientras sostenía la taza, recordando la escena del ascensor de ayer.
También iba con el móvil en la mano. La colega abrió los ojos como platos y, tapándose la boca, murmuró, ¿no estará enamorada? Cuando salí, creo que hasta la oí llamar, cariño, al teléfono. Cielos, ¿qué semidios será ese capaz de conquistar a la gran jefa? Recordando la expresión impasible de Blanca cada vez que regañaba a alguien, no pude evitar negar con la cabeza. Con esa boca suya, ¿quién sería tan desgraciado como para enamorarse de ella? Pero ese no era asunto mío. En el mundo hay tantos desdichados que no podría ocuparme de todos. Lo más importante ahora era aprovechar que Blanca la explotadora estaba de buen humor, para entregarle cuanto antes la propuesta de proyecto corregida. De lo contrario, me esperaba una desgracia mayúscula. Mi colega tenía razón, debía de estar enamorada de verdad, pues tras revisar la propuesta no solo no me regañó, incluso me dirigió unas palabras de consuelo que me hicieron sentir como bañado por una brisa primaveral. Ha sido duro, ¿verdad, jefe de equipo Mu? ¿Jefe de equipo Mu? Era como si fuera otra persona completamente distinta de aquella que momentos antes me había echado los humos del escape a la cara. Jamás en mi vida la había oído emplear un tono tan afable. ¿Será este el poder del amor? Hasta un corazón negro puede blanquearse. Quedé estupefacto, paralizado en el sitio sin reacción. Entonces ella, con una sonrisa burlona en los labios, me lanzó una mirada de reojo y dijo, ¿aún no te vas? ¿Esperas que te acompañe? Me largué de inmediato. De vuelta a mi puesto, mi romance virtual ya había respondido, una foto de sus abdominales marcados y un mensaje de voz. Cariño, la próxima vez será para vernos en persona. Reproduje el audio otras 2 veces, incapaz de sacudirme una extraña sensación. De pronto, me asaltó la idea. La voz de mi romance virtual se parecía sospechosamente a la de Blanca la explotadora. Debía de ser el impacto de antes, que me había dejado la mente hecha un lío. Gracias al buen humor de Blanca la explotadora, durante 3 días seguidos todos pasaron un buen rato en la oficina. No paraban de especular qué clase de ser divino sería la jefa, para lograr que Blanca, esa capitalista despiadada, se transformara de tal modo. Era casi como para que toda la compañía le erigiera un altar. Mientras los demás se afanaban en cotilleos, solo yo me sumergía en la alegría y la inquietud del inminente encuentro en persona. Mañana ya era sábado, y yo, rebosante de alegría, mataba el tiempo mientras aguardaba la hora de salida. Entonces, un colega se acercó a mi puesto de trabajo. Mateo, la directora Bay te llama a su despacho. Al llegar a la puerta, ya la oí regañar de nuevo. Ni la pesada madera podía amortiguar el filo gélido de su voz. Lo que espero ver es el fruto de tu reflexión, no el borrador en tiempo real de tu cerebro. Muy bien. Tu informe ha demostrado con éxito que vuestro departamento no ha hecho ningún progreso en el último mes. ¿Acaso los datos de la tercera página los elegiste al azar? Lo único que no está mal en tu propuesta son los números de página. Parece que hoy tu cerebro ha optado por el teletrabajo y no ha acudido junto con tu cuerpo. Parecía que la ley de la jefa había dejado de regir. La puerta de la oficina se abría y quienes salían lucían un semblante de luto, como si hubieran perdido a sus padres. Respiré hondo varias veces, abracé una actitud de lo más estoica y, con determinación, empujé la puerta para entrar. Blanca se sentaba en el costoso sillón de jefa, el traje oscuro acentuaba su perfil refinado y glacial, una elegancia soberbia. No pude evitar suspirar, qué rostro tan hermoso, cómo podía albergar semejante boca. Blanca deslizó un expediente hacia mí, su tono ni frío ni cálido. Hay un proyecto urgente, lo harás este fin de semana, con horas extra. Mis ojos se abrieron como platos. Así que no me había llamado para regañarme, sino para que le sirviera de bestia de carga. Me dieron ganas de arrojarle el expediente a la cabeza. Con urgencia, exclamó. En contabilidad te liquidarán el salario triple. Caray, gran Dios de la riqueza. ¿Cómo es que no esperaste a que estuviera muerto para soltarme algo tan importante? Aunque Blanca la explotadora es venenosa con la lengua y exigente hasta más no poder, lo cierto es que cuando hay dinero, ella sí lo suelta. ¿Quién podría rechazar un salario triple? Tomé la carpeta y sonreí. De acuerdo, directora Blanca. Trabajo extra de última hora. Mi cita se irá al traste. Aún no sé cómo explicárselo a mi romance virtual. Entonces ella llamó primero. Mañana bajará la temperatura. Ponte una chaqueta extra. Faltan solo 14 horas para vernos. Al escuchar su voz tan considerada, la culpa me invadió con más fuerza. Encolado en el sofá, cabizbajo y desanimado, le escribí: cariño, quizás mañana no pueda ir. Tengo que hacer horas extra en la oficina. Lo siento mucho. Al otro lado del chat reinó un silencio que se prolongó varios segundos. No sabía si se habría enfadado. Era normal que se molestara. Había estado esperando con ilusión durante días, y al final, de repente, le dejaba plantado. A mí tampoco me habría sentado bien. Justo cuando iba a disculparme de nuevo, en la ventana de chat apareció una nueva notificación. Una transferencia de 10.000 yuanes. Me quedé desconcertado. ¿Por qué me has transferido dinero? Ella sonrió, con un tono de voz lleno de ternura. Trabajar los fines de semana es muy duro. Cariño, tienes que tratarte bien. Un calor me recorrió el pecho. ¿No estás enfadada? Pareció un tanto perpleja. ¿Por qué iba a estarlo? Solo estabas trabajando duro. ¿No era que no quisieras verme a propósito? ¿Acaso eso es un error? Cielos, qué magnífico romance virtual has resultado ser. Estoy tan conmovido que casi lloro. Cariño, eres demasiado bueno. Y al mismo ritmo que crecía mi conmoción, se multiplicaba el rencor hacia Blanca. En ese instante,
Olvidé por completo el motivo original por el que, doblando la cerviz ante el dinero, había aceptado las horas extra. Solo quería cargarle a ella, con toda mi furia, la culpa por haber desbaratado los planes de la cita. Malditos capitalistas. Salté del sofá de un brinco, con la furia de quien encabeza una rebelión. No puedo coexistir bajo el mismo cielo con esa maldita Blanca. En otras ocasiones, mi romance virtual se habría reído y secundado mis palabras, pero aquel día guardó un silencio inquietante. Supuse que mi voz, cargada de una energía tan rotunda, la habría dejado atónita. Al instante volví a tomarlo con los palillos. Cariño, solo insulto así a mi jefa desalmada, jamás a ti. Tú y ella sois completamente distintas. Ella es una mierda seca. Tú eres un pastelito fragante. Jeje, cuánto deseo verte. Pero necesito que primero hagas de princesa en el castillo. Cuando termine de aniquilar todo este trabajo, iré a recogerte para llevarte a casa. Otra vez se hizo el silencio, y luego preguntó, ¿tu jefa también se llama Blanca? ¿También? ¿Y quién más tiene una jefa llamada Blanca? ¿Acaso ella y yo tenemos la misma jefa? La idea me dejó atónito. Con voz temblorosa, repuse, ¿tu jefa también se llama Blanca? Del otro lado hubo un instante de silencio. Justo cuando iba a respirar aliviado, añadió, tengo una amiga llamada Blanca. Una sola frase bastó para sumir a ambas partes en el silencio. Así que, ¿la capitalista despiadada a la que llevo tanto tiempo insultando resulta ser la gran amiga de mi pareja virtual? ¿Acaso existe algo más embarazoso que esto? En esta ocasión, ni siquiera yo, con una cara más dura que la muralla china, logré articular palabra. Fue ella quien rompió el silencio primero. En realidad, no somos exactamente amigas. Solo nos hemos visto un par de veces. Cariño, ella y yo no somos muy cercanas. No puedes enfadarte conmigo por eso, repuso, enviando de inmediato varias fotos de sus abdominales marcados, donde incluso dejaba entrever un poco de pecho. Vaya mamá, mis ojos se iluminaron de inmediato. ¿Cómo iba a molestarme con ella? Mientras ampliaba las imágenes para admirarlas mejor, la tranquilizaba. ¿Cómo iba a hacerlo, cariño? Sé que tú y ella no sois el mismo tipo de persona. Eres tan bueno, tienes que mantenerte lejos de ella, no dejes que te contamine. Esa Blanca no es buena persona. Bueno, seguimos charlando un rato más, pero tenía algunos asuntos que atender. Colgó el teléfono apresuradamente. Yo jugué un poco videojuegos por mi cuenta y luego me fui a dormir. Al día siguiente fui a la oficina a hacer horas extra. ¿Era que estaba solo en toda la oficina? Como no había nadie, ni me molesté en ponerme los auriculares. Directamente conecté los altavoces y puse música. Meneaba la cabeza al compás mientras redactaba la propuesta, murmurando entre dientes. Al alzar la vista, descubrí a Blanca de pie junto al umbral, sin saber cuánto tiempo llevaba allí. Sobresaltado, me apresuré a intentar apagar el equipo de sonido. Luego, en un forcejeo torpe, lo derribé. Aquel cilindro que vociferaba sobre las montañas Gumeng y sus ecos montañosos rodó hasta detenerse junto a los pies de Blanca. Blanca se inclinó para recogerlo. Sus dedos esbeltos oprimieron el botón de apagado, y de repente, el cuarto quedó en silencio. Mi saludo sonó algo cohibido. Señorita Blanca, ¿qué la trae por aquí? Se acercó a mi puesto de trabajo y dejó el altavoz sobre la mesa, con una mirada difícil de descifrar. Gracias por el halago, dije, aceptando sus palabras como un cumplido genuino. Blanca era una adicta al trabajo. No solo se mostraba implacable con nosotros, sino también consigo misma. La mayoría de las veces que teníamos que hacer horas extra, ella también se quedaba en la oficina trabajando. Por eso, que apareciera en la empresa en ese momento no me resultó extraño. Pero ella permaneció junto a mi puesto de trabajo sin marcharse, lo cual resultaba extraño. Presentía que nada bueno se avecinaba. La miré con expresión perpleja y pregunté, ¿necesita algo más? En la oficina solo estaban encendidas la mitad de las luces, por lo que la iluminación no era demasiado brillante. Blanca, de espaldas a la claridad, tenía una expresión difícil de descifrar. Tras una pausa de varios segundos, dijo, ya es hora de cenar. ¿Vamos juntos? Trabajar horas extra en día de descanso y luego salir a cenar con la jefa me producía una sensación extraña, aunque no lograba discernir exactamente el porqué. ¿Qué más daba? Si alguien me invitaba a comer, no iba a desaprovechar la ocasión. Como por la tarde aún teníamos que trabajar, no nos alejamos demasiado y fuimos directamente a un restaurante occidental cerca de la oficina. Lo había visto cuando abrió. El precio medio por persona era escandalosamente alto, de esos sitios a los que jamás habría entrado por mi propia voluntad. Esta vez salí ganando, me senté radiante de alegría, observando cómo Blanca pedía todos los platos ella sola, y encima todos eran justo lo que yo ansiaba. Por fin, Dios mío, has abierto los ojos. Todo esto me lo debía Blanca la explotadora. En eso estaba pensando cuando Blanca me alcanzó la carta. ¿Quieres cambiar o añadir algo?, preguntó. Había pensado en aprovechar para sacarle aún más, pero de pronto recordé que ella conocía a mi romance virtual. Pensándolo mejor, decidí mantener las apariencias. Sonreí. No hace falta. Mientras esperábamos los platos, saqué el móvil y escribí a mi romance virtual. Cariño, al final la capitalista despiadada ha tenido un rapto de conciencia. Hasta me ha invitado a cenar, aunque bien merecido me lo tengo por las horas extra. Pero hoy, por una vez, he decidido no insultarla. Apenas enviado el mensaje, el móvil de Blanca, que reposaba sobre la mesa,
vibró varias veces seguidas. Lo tomó con naturalidad, deslizó el dedo por la pantalla y, sin que se supiera que había visto, una sonrisa de nuevo se le dibujó en los labios, esta vez con un dejo de extrañeza. Ahora ya no cabía duda alguna. Gracias, gran jefe y marido. Gracias a ti, Blanca la explotadora había recuperado el buen humor. Ella, pensó para sí, era realmente bondadosa. Cariño, ¿qué estás comiendo? Bajé la cabeza y sonreí con los labios apretados, mientras mis dedos revoloteaban sobre la pantalla. Un restaurante occidental, de esos carísimos que te dejan sin un céntimo, donde quien come es un auténtico incauto. Esperamos a que llegaran los platos. Ella, cariño, come mucho, no te cortes. Pide lo que quieras, no hace falta que ahorres por ella. De repente, Blanca tomó la palabra. Mateo. Me sobresalté, apagué rápidamente la pantalla y dejé el móvil, adoptando una postura formal. Blanca, dígame. Blanca Ning me miró con voz pausada. No se ponga tan nervioso, ahora es fuera del horario laboral. Por dentro maldije. ¿Qué diablos de horario laboral? Cada segundo frente a ella era un campo de batalla en mi duelo contra la capitalista despiadada. Pero en la superficie mantuve una sonrisa apropiada. Blanca tomó el vaso de agua y bebió un sorbo. ¿Cuánto llevas en la empresa?, preguntó. Yo sonreí. 1 año y medio. ¿Y qué te parece la compañía?, volvió a inquirir. Seguí sonriendo. Muy bien. Los colegas son agradables, los beneficios son buenos y la jefa es generosa con el sueldo. Blanca apoyó la cabeza en una mano y, de repente, también esbozó una sonrisa. Jefe de equipo Mu, ¿estás haciendo una entrevista? Sin esperar mi respuesta, añadió. Entonces, ¿qué opinas de mí como persona? Su pregunta me tomó tan desprevenido que casi escupí el agua que tenía en la boca. ¿Qué opino de ti? Opino que eres una capitalista despiadada con la boca untada en arsénico. Pero, ¿podría pronunciar semejantes palabras que me llevarían a la tumba? Evidentemente, no me quedó más remedio que mantener la sonrisa y proseguir. La señorita Valle es joven y exitosa, de talento excepcional, un modelo a seguir para todos nosotros. Blanca arqueó las cejas, y sus largos dedos golpearon suavemente la superficie de la mesa, produciendo un leve repiqueteo. Con que eso es todo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos profundos parecían capaces de atravesarlo todo. En privado, no tengo otros comentarios, repuso. De inmediato, todas las alarmas se dispararon en mi interior. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso sabía que la maldecía a sus espaldas todos los días? No debería ser así. Cuando la regaño en la oficina nunca dejo rastro. Seguro que me está tendiendo una trampa. A Blanca la explotadora no la calumnian cuando dicen que tiene lengua viperina y corazón negro. Hasta ha aprendido a hacer redadas policiales con cebo. Fingí calma a la fuerza, con mirada sincera. Señorita Blanca, usted es mi superior. Por supuesto que solo debo tener opiniones sobre su trabajo. Aplaudí mentalmente mi propia respuesta de alta inteligencia emocional. Blanca me observó fijamente durante varios segundos, luego se reclinó lentamente en el respaldo de la silla y soltó una risa ligera, cargada de un significado impreciso. Sí, dijo. En ese preciso instante, llegaron los entrantes, lo cual alivió a la perfección mi incomodidad. Inmediatamente me sumergí en la comida con determinación, decidido a poner en práctica la excelente virtud de no hablar mientras se come. Por suerte, Blanca no insistió con más preguntas. Dejando de lado su repentino arrebato y esas extrañas cuestiones que me había planteado, debo decir que la comida me resultó muy satisfactoria. De regreso, caminaba tras Blanca mientras, a escondidas, le enviaba mensajes a mi romance virtual. Cariño, este restaurante es delicioso. La próxima vez te invito. No es que sea carísimo y que quien coma aquí sea un tonto rematado. Escribí mi respuesta. No importa, por ti estoy dispuesto a ser el tonto una vez. De verdad está riquísimo. Quiero comerlo contigo. Un beso. Ya anoté todos los platos buenos. Sí. Estaba tecleando, sin imaginar que Blanca se detendría de repente. Al no prestar atención, me estrellé contra su espalda. Me aparté, llevándome la mano a la frente con una mueca de dolor, y aunque me contuve, las ganas de protestar casi se me escaparon. Blanca bajó la mirada. ¿Con quién estaría chateando con tanta concentración? Debía de haberme golpeado la cabeza más fuerte de lo que pensaba. De otro modo, ¿cómo explicar que la mirada de Blanca la explotadora me pareciera tan cargada de ternura? Todo por culpa de que ella era dura como un muro. Accidente laboral. Esto sin duda era un accidente laboral. Volví a frotarme la frente. Con mi novia, Blanca deslizó algo fugaz en la mirada que no logré captar. No insistió con preguntas. Dio media vuelta y reanudó la marcha, pero yo percibí que la atmósfera a su alrededor había cambiado por completo. ¿Quién habría vuelto a contrariarla? Por la tarde me concentré en el trabajo. Como Blanca no se había ido, no me atreví a poner el audio en altavoz y tuve que resignarme a ponerme los auriculares. A lo largo de la tarde, recibí 3 entregas a domicilio, un ramo de flores, 2 tés con leche y un pequeño pastel. Justo cuando empezaba a preguntarme de dónde venían aquellos regalos, mi romance virtual me envió un mensaje oportuno. ¿Has recibido los pedidos, cariño? Resultó que había sido ella quien los había encargado. Inmediatamente le respondí con una retahíla de emoticonos de besos estilizados. Cariño, ay, ¿qué haría yo sin ti? Esto es demasiada felicidad. Voy a probar primero este dulce del amor. Gracias por el trabajo extra,
cariño. Mi ánimo se disparó en línea recta. Daba un sorbo al té con leche, un bocado al pastel y tarareaba una canción mientras redactaba a toda prisa el plan, sin percatarme de que en la oficina de Blanca Ning, la persiana veneciana se había entreabierto sigilosamente. Quizás porque hoy hubo demasiadas alegrías. Ni siquiera después de una jornada completa de trabajo me sentí cansado. Tras la ducha, aún rebosaba energía, y me lancé a galopar por el cañón virtual junto a mi romance a distancia. Antes de dormir, como de costumbre, mantuvimos nuestra larga charla telefónica. De repente, ella preguntó, cariño, ¿por qué le tienes tanto odio a Blanca? Lo pensé un momento y repuse, no es que la odie. Mi romance virtual guardó silencio un instante, con un tono que denotaba cierta perplejidad. ¿No la insultas todos los días? Yo también me sentía confundida. ¿Y qué? Que la insulte y que la deteste son dos cosas completamente distintas. Tras decirlo, incluso yo misma percibí lo extraño de mis palabras. Tenían cierto aire de contradicción interna, como si las dos mitades de mi cerebro se enfrentaran. Pero era la pura verdad, la razón por la que insultaba a Blanca, la capitalista despiadada. Todo se originó por una nimiedad. Por aquel entonces, acababan de ficharme hacía poco. En una ocasión, me topé con Blanca reprendiendo a alguien, una chica en prácticas, de capacidades discretas pero sumamente aplicada. Ya la había sorprendido varias veces quedándose sola en la oficina, haciendo horas extra. Aquella vez, al parecer, había cometido algún error con los datos, y las lenguas viperinas de Blanca la hicieron romper en llanto. Me dio cierta pena y le eché un par de palabras de apoyo, pero Blanca no mostró el menor agradecimiento. Su mirada era gélida y el tono, cortante. Jefe de equipo Mu, no me cuentes lo difícil que ha sido el proceso. A un cirujano no le importa si el bisturí está cansado, yo solo necesito ver el resultado. Desde su perspectiva, la afirmación era impecable en lógica, aunque resultaba de una frialdad despiadada. Desde aquella ocasión, no dejé de maldecirla en privado como una capitalista despiadada. Sin embargo, aunque Blanca jamás soltaba la lengua con benevolencia, su forma de actuar no era en verdad tan fría y desalmada. Los beneficios de la empresa figuraban entre los mejores del sector. Aunque la presión era intensa y el trabajo abundante, la remuneración correspondiente también era elevada. Las horas extras se pagaban al doble, y tanto la comida como los taxis quedaban reembolsados. El departamento de marketing solía requerir frecuentes compromisos sociales, pero Blanca había dejado claro, las interacciones normales estaban permitidas, pero si algún cliente intentaba forzar a beber o ejercer abuso de poder, debíamos ignorar el contrato y llamar directamente a la policía. Esa era la seguridad que ella nos brindaba. Incluso hacía 2 meses, cuando un empleado de venta sufrió un accidente de tráfico fuera de su horario laboral, Blanca lo registró como accidente laboral, pues aquel colega provenía de una familia monoparental y su madre padecía una grave enfermedad. Situaciones similares abundaban, y como empleada, debo reconocer que Blanca era una buena jefa. Pero, claro, tratándose de trabajo, ¿cómo podría uno no albergar ciertos resentimientos? Con lo filosa que era su lengua, no me atrevía a replicarle de frente. ¿Acaso no podía desahogarme a sus espaldas? Así que, aunque no la detestaba, eso no me impedía soltar alguna que otra maldición contra ella. Muy razonable, repuso mi romance virtual tras escucharme, esbozando una sonrisa antes de preguntar, entonces, ¿qué tal te parece ella físicamente? La respuesta me brotó sin pensar. ¿Hace falta decirlo? Es una belleza absoluta. Apenas pronunciadas las palabras, percibí que algo no cuadraba. ¿Por qué me interrogaba de repente sobre esto hoy? Desde que anoche supo que mi jefa era Blanca, no había cesado en sus sutiles indagaciones. ¿Acaso sentía ya el aguijón de los celos? Era cierto. El rostro de Blanca era de una belleza tan perfecta que parecía modelado digitalmente, capaz de hacer que cualquier mujer se sintiera insegura. Me reproché mentalmente por haber hablado tan a la ligera y me apresuré a enmendar mi comentario. Cariño, lo que quiero decir es que su belleza es problemática. Con un aspecto como el suyo, seguro que atrae a montones de pretendientes indeseables. Su novio debe estar hasta la coronilla. No me gusta en absoluto ese tipo de mujer como ella. Solo me gusta el tipo que eres tú. Guardó silencio unos segundos y de repente suspiró. ¿Y si no soy como te gusta? Corté de inmediato su falta de confianza. No pienses así, cariño. Eres especial, muy especial. Me gustarás sin importar cómo seas. Efectivamente, logré calmarla, y su voz sonaba rebosante de alegría. Cariño, tienes que recordar lo que has prometido. Comienza una nueva semana. El lunes por la mañana temprano, Blanca la explotadora retomó su espectáculo de lengua viperina. Todo el departamento de planificación recibió una andanada de críticas. ¿Acaso sus cerebros se fueron de vacaciones colectivas? Lanzó un expediente sobre la mesa. ¿Esto es una propuesta de proyecto o una redacción de primaria? Di una mirada furtiva. Por suerte no era de nuestro equipo. Observé a Hugo, a mi lado, empapado en sudor. Me dieron ganas de ponerme de pie y aplaudir. Este miserable, siempre tan hábil para atribuirse méritos inexistentes y escurrir el bulto ante los problemas, bien merecido lo tenía. La lengua viperina de Blanca continuó. Subjefe de equipo Yang, comprendo que tu capacidad tiene un límite, pero no imaginaba que ese techo estuviera al alcance de la mano. Si la próxima vez me presentas un plan así, no será necesario que vuelvas. A Hugo le corría el sudor por la frente. Se apresuró a recoger el expediente y asintió repetidamente. Jefe de equipo Mu. De repente, yo, que solo observaba el espectáculo,
fui señalado. El corazón se me encogió. Alcé la vista y me encontré con su mirada, carente de toda calidez. Respiré hondo, preparándome para recibir la tormenta, pero ella hizo una pausa, posó su mirada en mi rostro apenas 2 segundos y luego la apartó, me deslizó una propuesta de proyecto, y su tono seguía siendo tan gélido como antes. Los datos de la 6ª página no son los más actualizados. Una vez los hayas modificado, entrégamelos. Nada más. Una nimiedad. Me detuve un segundo, tomé el expediente con premura, temiendo que se hubiera olvidado de reñirme. De acuerdo, señorita Blanca. Durante los días siguientes, aquella anomalía persistió. Blanca Ningen seguía siendo cáustica conmigo, sus exigencias seguían siendo rigurosas, pero siempre, en los momentos decisivos, mostraba clemencia. En cierta ocasión, al presentar mi informe, cometí el desliz de leer mal una cifra. Para mi sorpresa, ella se limitó a corregirme con serenidad, sin dirigirme reprimenda alguna. La mirada de mis colegas hacia mí comenzó a teñirse, poco a poco, de un respeto reverencial. Incluso hubo varios que, a escondidas, se acercaron a preguntarme si acaso había ido a venerar a algún templo durante el fin de semana. Antes de que lograra descifrar a qué venía todo aquello, se nos anunció la convivencia empresarial. La empresa organizaba anualmente un viaje fijo para el personal. Además, siempre que algún proyecto alcanzaba resultados sobresalientes, se organizaban convivencias empresariales extraordinarias de forma esporádica. Esta vez el lugar elegido fue un complejo vacacional en una ciudad vecina. Emocionado, compartí la noticia con mi romance virtual. Cariño, esta semana vamos a una convivencia empresarial. ¡Qué alegría! ¿A dónde va ella? ¿Ya está decidido el lugar? Al Resort Monteverde. Se puede ver el mar. De verdad que me encanta el mar. Ella, qué casualidad. Cariño, esta semana yo también estaré en Monteverde. ¿Nos vemos? Desde la última vez que la dejé plantada, no habíamos vuelto a mencionar el asunto de vernos. Aunque normalmente soy el primero en soltar bravatas, en realidad, en este tipo de cosas soy especialmente pasivo. Si ella no lo mencionaba, yo jamás lo habría sacado a colación, pero puesto que lo hizo, tampoco pensé en negarme. Claro, cariño, esta vez seguro que nos vemos, respondí. Antes de partir, me arreglé el pelo con esmero. Llevé además varias prendas que me quedaban de lo más favorecedoras, decidido a dejarla boquiabierta. La convivencia empresarial duraba 3 días, las jornadas las organizaba la empresa, y las noches eran de libre disposición. Un colega me invitó a salir, pero decliné la oferta. Regresé al hotel, me bañé y me puse un traje negro. Tras arreglarme con esmero, tomé las flores que había encargado con antelación y tomé un taxi hacia el restaurante costero donde habíamos quedado. El camarero me condujo a la mesa reservada. La vista era espléndida, el rumor de las olas se escuchaba con nitidez, y la brisa marina, cargada de humedad, resultaba embriagadora. El ambiente era de una romanticidad absoluta. Le envié un mensaje a mi romance virtual. Cariño, ya llegué. Estoy en la 3ª fila junto a la ventana. Llevo un traje negro y tengo el cabello corto castaño. Te espero para un beso. Tras enviar el mensaje, de repente me invadió una tensión sin motivo. El corazón me latía desbocado y no dejaba de mirar hacia la entrada. No sé por qué, pero en este local solo estaba yo. Con tan pocos clientes, ¿no será que la comida es horrible? En medio de esos pensamientos, vi cómo el camarero conducía a una persona al interior. Para crear un ambiente romántico, la iluminación del local era más bien tenue, y desde la distancia, no lograba distinguir sus facciones. Lo único que alcanzaba a divisar eran unas piernas larguísimas, más largas que mi propia vida, y una figura esbelta que me resultaba vagamente familiar. A medida que se acercaba, paso a paso, la silueta se fue definiendo. Era Blanca. ¿Qué demonios hacía ella allí? Durante la convivencia empresarial, ella había afirmado categóricamente que no vendría. Qué embarazoso debía de ser que la jefa la sorprendiera en su encuentro en persona con su romance virtual. Observé, con el corazón en un puño, como el camarero la conducía directamente hacia mi mesa. En un arranque de ingenio, levanté la carta para ocultar el rostro, musitando para mis adentros, que no me vea, que no me vea. Los pasos se detuvieron justo frente a mi mesa. Tras ello, una voz familiar, con un dejo de burla en la risa, dijo: Mateo, ¿acaso estás usando la carta para practicar el arte de la invisibilidad? En fin, ya me habían descubierto. Dejé la carta sobre la mesa y fingí sorpresa. Blanca, qué casualidad. ¿Tú también vienes a comer aquí? Blanca bajó la mirada hacia mí, con una emoción inescrutable en sus ojos y una sonrisa apenas esbozada en la comisura de los labios. Retiró la silla frente a mí y se sentó con elegancia. Su mirada recorrió el ramo de flores junto a mi mano antes de posarse firmemente en mi rostro. Por desgracia, tengo una cita. Si tienes una cita, ¿qué haces sentándote aquí? De repente, un destello de lucidez iluminó su mente, y una idea tan absurda que rayaba en lo extremo estalló en su cabeza como un trueno. ¿Acaso ella sería su romance virtual? Blanca no dijo nada, solo apoyó la cabeza en una mano y me observó. Tragué saliva con dificultad y, tembloroso, alcé el teléfono para abrir la ventana de diálogo con su romance virtual. ¿Ya llegaste? Apenas envié el mensaje, el teléfono de Blanca, que estaba enfrente, sonó. Su tono de notificación, cristalino, resonó con especial claridad en la quietud de la habitación. Blanca acercó el móvil a sus labios, pulsó el botón de voz y respondió con un tono sumamente dulce: Estoy justo enfrente de ti, cariño. Algunos parecen estar vivos,
pero en realidad llevan un rato muertos. Por el amor de Dios, ¿no estarás jugando conmigo? Maldita sea. ¿Esto es correcto? ¿Enamorarse virtualmente de la jefa? Al recordar que cada día maldecía a la mismísima persona tildándola de capitalista despiadada, pensando en mi jefa y esa maldita capitalista sin corazón, hija de perra y desgraciada, me invadió tal vergüenza que sentí deseos de excavar un hoyo con los dedos de los pies. Y para colmo, la llamaba, cariño, y contemplaba sus abdominales marcados en fotos, babeando como un idiota día tras día. Después de haber soltado tantas cursilerías empalagosas, si he cometido algún delito, que sea la ley la que me castigue, no someterme a esta espinosa situación de muerte social. La Tierra ya no es un planeta habitable. Me levanté de un salto, y las patas de la silla chirriaron estridentemente contra el suelo. Disculpe, director Bay, aquí debe de haber algún malentendido. Permítame regresar y redactarle un informe para aclararlo. Da igual, primero escaparé. Apenas me había girado cuando una mano me sujetó la muñeca. Aquel calor se extendió hasta mi rostro. No me atrevía ni a volver la cabeza. La voz de Blanca llegó desde atrás, teñida de un dejo de resignación. Mateo, no te engañé a propósito. Al principio, yo tampoco lo sabía. Fue aquel día, cuando de repente mencionaste que tu jefa se llamaba Blanca, cuando supe que eras tú. En realidad, solo llegué un poco antes que tú. No te lo dije de inmediato por temor a asustarte, y también por miedo a que no quisieras aceptarlo. Comamos primero, ¿de acuerdo? El momento de mayor agitación emocional ya había pasado. Me había serenado bastante, pero la incomodidad persistía. Al percibir mi vacilación, los dedos de Blanca Ning, que seguían sujetando mi muñeca, apretaron ligeramente con más fuerza. Más el tono era aún más suave. La langosta y el filete ya están pedidos. Sería un desperdicio no comerlos. Aquí no habrá nadie más. Solo nosotros dos. Pensaba yo qué raro que un restaurante con tan buen ambiente estuviera vacío, dije. Resulta que lo has reservado entero. Vaya derroche de dinero. Tras reflexionar un instante, volví a sentarme. Blanca hizo una seña con la mano, y el camarero comenzó a servir los platos. Yo, con la cabeza gacha, me concentré en comer, hasta que recordé aquella vez en el restaurante occidental cerca de la oficina, cuando me senté frente a ella y le envié un mensaje. Una muerte social, sin duda de proporciones épicas. Toda la ilusión por la comida se esfumó, como si estuviéramos representando una obra de teatro mudo. Llegado el momento del postre, Blanca por fin rompió el silencio. ¿No me vas a dar esas flores que has preparado con tanto esmero? Mi mano se detuvo un instante. La miré de reojo y le tendí el ramo. Blanca lo recibió y lo depositó sobre sus piernas. Son preciosas, dijo. Me encantan. Bajé la cabeza sin pronunciar palabra, pero en mi interior comenzaba a fraguarse una certeza. La persona que tenía ante mí y aquella figura a la vez afable y distante que habitaba mi teléfono móvil eran, al fin, una sola. Tras la cena, decidí regresar al hotel. Blanca y yo caminamos juntos bordeando la orilla. Ella aún llevaba el ramo de flores entre las manos. Tras meditarlo durante todo el trayecto, al fin rompí el silencio. Creo que deberíamos poner fin a nuestra relación. La playa estaba desierta, la brisa marina era suave, pero la presencia de quien estaba a mi lado seguía siendo abrumadora. Blanca hizo una pausa y, con tono sereno, preguntó, ¿por qué? ¿Temes morir envenenado si me besas? Me dieron ganas de arrojarme al mar. Déjame morir, ahora mismo. La miré con una furia teñida de vergüenza. Si matar no fuera un delito, ya estarías muerta. Blanca Nievehielo soltó una risita leve. Matar a la esposa. El desasosiego que llevaba dentro lo había revuelto hasta dejarlo hecho un caos. En ese momento, lo único que deseaba era darle una bofetada. Blanca Nievehielo me miró. Entonces, ¿por qué yo no puedo? ¿Solo porque soy Blanca Nievehielo? Si cambio de nombre ahora mismo, ¿aún estaría a tiempo? Permanecí en silencio durante largo rato. El viento agitaba mi cabello corto. Por lo irreal que resultaba, no lograba concebir que tú y ella fueran la misma persona. Jamás se me había ocurrido que ella fueras tú. Blanca volvió a asir mi muñeca. Mateo, si nunca la has visto, ¿por qué no podría tener mi aspecto? ¿Acaso mi rostro y mis abdominales marcados no te satisfacen? ¿Acaso soy tan superficial? La miré de reojo y solté lo que pensaba. Tú y ella sois completamente distintas. Ella es tan dulce. ¿Cómo iba a ser Blanca la explotadora? Esto es demasiado desolador. Blanca guardó silencio un instante, con esa serenidad que solo ella poseía. Como jefa, las emociones personales de los empleados no entran en mi ámbito de preocupación. Ellos mismos se regulan al ver su salario. Pero como novia, el estado emocional de mi pareja es mi prioridad absoluta. Si antes fui demasiado dura contigo, fue porque no sabía que mi novio estaba justo delante y no te reconocí a tiempo. Ya he reflexionado profundamente sobre ello. ¿De verdad no puedes perdonarme? La brisa marina soplaba suavemente, trayendo una húmeda dulzura que me rozó el rostro y desordenó por completo mi corazón. Alcé la vista hacia Blanca sin decir palabra, pero en mi interior ya no sentía aquella resistencia inicial. Cuando Blanca hablaba con claridad y sin rodeos, guardaba cierto parecido con ella. Su tono, pausado y mesurado, sonaba sincero y reconfortante. Tras una breve pausa, la voz de Blanca se suavizó aún más, fundiéndose gradualmente con aquella que resonaba desde el auricular. Antes decías que te gustaría cualquier versión de mí. ¿Acaso esa promesa ya no vale? Ahora solo me reprocho haber sido tan parlanchín,
soltando palabras a diestra y siniestra como si no costaran nada. Y ahora, aquí estoy, con un montón de declaraciones comprometedoras flotando en el aire. Balbuceé sin articular una frase completa en lo que pareció una eternidad. Blanca, aprovechando mi titubeo, me acercó un poco más hacia ella. ¿No habíamos quedado en que al vernos tocaría mis abdominales marcados? Ella tomó mi mano y la posó suavemente sobre su costado izquierdo. A través de la fina tela, la yema de mis dedos percibía un calor abrasador que parecía emanar sin cesar. Intenté retirar la mano, pero ella la sujetó con firmeza, impidiéndome retroceder. Cariño, dame una oportunidad, murmuró. La playa estaba sumida en la penumbra, y el perfil nítido de Blanca adquiría, bajo el manto de la noche, una delicadeza aún más profunda. Aquellos ojos, siempre tan fríos, ahora parecían impregnados por la brisa marina y destilaban una ternura intensa. Tragué saliva sin darme cuenta. Bueno, probemos, acerté a decir. La lujuria nubla la razón, es que la lujuria me ha nublado la razón por completo. Daba vueltas en la cama, reprochándome mi falta de entereza. ¿Cómo pude dejarme seducir por ella y aceptar así tan fácilmente? Pero si es Blanca la explotadora. Mientras seguía revolviéndome en la cama como una tortilla en la sartén, sonó el móvil. Se me había olvidado mencionarlo. Hoy estás muy guapo, cariño. Sentí que me ardían las mejillas y no pude evitar que se me escapara una sonrisa. ¿Qué dices? ¿Acaso hay algún día en que no luzca apuesto? Si tú recién te das cuenta, el problema debe ser mi vista. Al regresaré a pedir cita con el oftalmólogo, a ver si se me ha estropeado. No pude contener una risotada. Al día siguiente, mientras desayunaba, un colega se acercó con su bandeja, adoptando un aire misterioso. Mateo, a ver si adivinas a quién vi anoche. Tomé un sorbo de café. ¿A quién? Era la jefa Blanca. Ayer bajé a comprar algo y la vi registrándose en el hotel. Parecía estar de un humor excelente. Cuando la saludé, hasta me correspondió con un gesto de cabeza. Vaya, ¿cuándo había recibido yo semejante trato? ¿Acaso habrá venido de luna de miel con el jefe? El café se me atragantó en la garganta y empecé a toser sin parar. Mi colega se apresuró a alcanzarme un pañuelo. ¿Tan despistado estás?, me dijo. Blanca debía de andar muy ocupada, pues no había asistido a las actividades diurnas y solo hizo una breve aparición durante el almuerzo. Al caer la tarde, recibí un mensaje suyo. ¿Tienes un momento? Pásate por mi habitación. Antes de darme cuenta, ya me hallaba plantado ante la puerta de la habitación de Blanca. Bueno, lo confieso, sentía cierta urgencia por verla. Con la tarjeta que me entregó el botones, abrí y entré. Era una habitación con vistas privilegiadas al mar. La ventana de suelo a techo se abría por completo al océano, y los últimos rayos del sol poniente teñían la superficie de un dorado resplandeciente. Pero la estancia estaba vacía, solo se percibía un leve movimiento proveniente del cuarto de baño. Parecía que Blanca Ning se estaba duchando. Mi respiración se cortó. ¿Qué pretendía llamándome mientras se bañaba? No es que fuera algo impensable, pero, qué repentino. Mientras cavilaba, la puerta del baño se abrió. Blanca apareció con una sencilla bata, el cabello ligeramente húmedo, luciendo fresca y accesible. Me miró, arqueando una ceja con un dejo de burla en el tono, aunque su mirada conservaba una suavidad inconfundible. Pensaba quedarme haciendo guardia en la puerta. Yo, ¿para qué me has llamado? Blanca no respondió, solo se acercó hasta mí y suspiró suavemente. Sigues muy tenso. Se aproximó tanto que el fresco aroma de su gel de baño se fundía con su fría esencia, creando una extraña seducción. Instintivamente quise retroceder, pero ella extendió el brazo y me ciñó la cintura. ¿Y esa valentía para llamarme, cariño, y pedir mimos en línea? Las mejillas me ardieron al instante, y la fulminé con una mirada entre avergonzada y ofendida. Eso es distinto. ¿Cómo iba a saber que eras tú quien estaba tras la pantalla? Bajó la cabeza. Ahora ya lo sabes. Mi vuelo a Sydney sale a las 8. Estaré una semana fuera por trabajo. Antes de irme, vengo a cumplir mi promesa. Aún no acababa de entender a qué se refería, cuando ya me guiaba la mano. Mi mano se deslizó bajo el dobladillo de su ropa y se posó sobre su vientre tenso. Esta vez no había tela que lo impidiera. El contorno de sus músculos y su calor se percibían con total claridad, un impacto 100 veces más intenso que en las fotografías. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Quise retirar la mano, pero me costaba renunciar a aquella sensación exquisita. ¿Estás satisfecho?, preguntó. Yo sí, admití, aunque mi boca se mantuvo firme. No está mal. No dijo nada, solo emitió una risa baja, se inclinó y se acercó lentamente, deteniéndose justo cuando nuestras puntas de la nariz se rozaron. ¿Puedo? Yo aún estaba tensa, pero su pregunta me arrancó una sonrisa. La empujé suavemente. No puede. La última sílaba no llegó a salir, ahogada en mi garganta. Un beso leve, que apenas rondó los labios unos instantes antes de retirarse. Al abrir los ojos, vislumbré destellos de alegría en la mirada de Blanca. Antes de que pudiera pronunciar palabra, volvió a posar su mano en mi nuca y descendió con otro beso. Nada que ver con el tímido contacto anterior. Esta vez fue profundo, insistente, con la lengua franqueando mis dientes hasta entrelazar nuestros alientos. Tras un largo silencio, me estrechó entre sus brazos. Su voz, impregnada de risa, imitó mi tono anterior. Cariño, eres un pastelito perfumado. Aunque Blanca Ning estaba de viaje de negocios y físicamente ausente de la oficina,
Su lengua viperina trascendía cables de red y usos horarios para descargarse con equidad sobre cada miembro del departamento de marketing. Así que tu conclusión es que el entorno del mercado es demasiado adverso. Lo que necesito son soluciones, no escuchar excusas para tu incompetencia. Si la inutilidad fuera un arte, tú ya serías el Picasso contemporáneo. Con vuestra eficiencia laboral, no hay duda de que no alcanzaréis a superar la velocidad a la que la empresa se hunde. El contenido de la reunión, por el momento, no me concernía. Sentado al final de la mesa, saqué el móvil a hurtadillas para hacer la vista gorda. Luego descubrí que, 20 minutos atrás, Blanca me había enviado un mensaje: hoy llueve en Sydney, te echo tanto de menos. Al contemplar en la pantalla aquel rostro de facciones severas, de una belleza fría y distante, sentí una mezcla de emociones difícil de expresar. Escribí una respuesta: estoy en reunión, la directora Blanca está desatando su furia, qué miedo. Supuse que, ocupada como estaba, no vería el mensaje. Más al instante siguiente, abrió su teléfono móvil ante todos. La expresión de Blanca no cambió en absoluto, pero tampoco continuó con sus reproches. Tras señalar algunos puntos más, dio por concluida la reunión. Recogí mis cosas con intención de escabullirme, pero justo entonces me señalaron: jefe de equipo Mu, quédate un momento. Los colegas fueron saliendo de la sala de reuniones, y al marcharse no dejaron de lanzarme una mirada de complicidad. ¿Para qué la habría provocado? El día que Blanca regresó, coincidió con la fiesta de celebración de un importante proyecto de la empresa. Fue directamente del aeropuerto al salón del banquete, vestida con un traje negro, cubierta del polvo del camino, pero conservando intacta su aura de distinción que imponía respeto. Mucha gente la rodeaba, y a todos respondía con frialdad. A mitad del banquete, recibí su mensaje: zona B del aparcamiento subterráneo. Te espero, cariño. Me escabullí al garaje como un ladrón, deseando tener ojos en la nuca. Los romances clandestinos son emocionantes, pero desde luego no son nada amables con el corazón. Apenas me acerqué al Bentley negro, la puerta trasera se abrió y un brazo me atrapó para introducirme en el interior. Caí directamente en un abrazo que desprendía una fría fragancia. La penumbra del interior del coche estaba impregnada de un tenue aroma a vino. ¿Me has echado de menos?, resonó una voz grave junto a mi oído, cargada de un dejo de cansancio, pero sobre todo, de una profunda añoranza. Antes, cuando ni siquiera nos habíamos visto en persona, jamás había experimentado esta sensación. Esta vez, tras apenas una semana de separación, sentía como si hubiera transcurrido una eternidad. Permanecí en silencio. A la luz tenue, besé sus labios ligeramente fríos. Blanca se quedó un instante paralizada, para luego tomar la iniciativa. Toda la añoranza acumulada durante la semana se fundió en aquel beso. Al día siguiente fui a trabajar con el ánimo despejado y el espíritu fresco, pero noté que todos en la oficina me miraban de un modo extraño. Varios compañeros parecían contener las palabras al verme, como si algo les quemara la lengua. Al final fue mi colega, con quien suelo cotillear, quien me envió una foto, la instantánea de anoche subiendo al coche de Blanca. No sé quién la habría tomado. Me sobresalté. ¿Ya lo sabéis todos? Mi colega también se quedó pasmado. Así que era verdad. Me sentía algo incómodo. Al fin y al cabo, compartíamos la camaradería de quienes juntos maldecíamos a Blanca la explotadora, y ahora yo había desertado. No te lo ocultaba a propósito. Aún no había terminado de explicar cuando Hugo se acercó portando una taza de café, con un tono de voz que no disimulaba su sarcasmo. Ya me lo figuraba, dijo. ¿Cómo es que todos los proyectos que planifica el jefe de equipo Mu tienen éxito? Resulta que se ha subido a la cama del cliente. ¿Acaso sabe lo que está diciendo? Volví a observar las expresiones de los demás. Con aguda perspicacia, percibí que algo andaba mal. Revisé de nuevo aquella fotografía y, vaya sorpresa, solo me habían capturado a mí, sin rastro de Blanca. ¡Qué habilidad para encuadrar! Guardé el teléfono y escruté de arriba abajo a Hugo. Luego, negué con la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Te corroe la envidia? Aunque, siendo sincera, subjefe Hugo, con ese físico que te gastas, aunque te ofrecieras de balde, dudo mucho que pudieras ascender por esos medios. El rostro de Hugo palideció de ira. Mateo, ¿de qué te envalentonas? Cuando llegue la señorita Blanca, ya verás cómo te hacen recoger tus bártulos y largarte. Ella ya no tiene ojos para gente de tu calaña. Me encogí de hombros. Ah, sí, pues esperaré sentado. Sin dignarme a prestarle más atención, me encaminé directamente a mi puesto. 10 minutos después, Blanca llegó a la oficina. Con un tono nada amable, le espeté: alto ahí. Todas las miradas convergieron en mí, como si le sorprendiera que me atreviera a hablarle a Blanca en ese tono. Le reenvié la fotografía y añadí: mira tu WeChat. El asombro general alcanzó un nuevo nivel. Blanca jamás añadía a colegas de la empresa en su WeChat personal, solo mantenía contactos laborales y de negocios. La propia Blanca parecía desconcertada por la situación. Aún así, permanecí junto a la puerta y abrí WeChat. No sé quién lo grabó. Investígalo. Hugo dice que me acosté con un cliente para conseguirlo. Voy a demandarlo por difamación. Préstame tu departamento legal. En ese momento, ya nadie podía albergar dudas. Las miradas dirigidas hacia mí evolucionaron del estupor al respeto reverencial, especialmente la de mi amiga Cotilla, a quien me pareció ver al borde del desmayo por la excitación. Blanca congelada guardó el teléfono. Su mirada se tornó gélida. Subjefe Yang,
así que el pobre desempeño laboral se debe a que aún te dedicas de medio tiempo a ser paparazzi. La persona en la foto soy yo. ¿Quieres que te invite a espiar también bajo mi cama? Esa misma tarde, despidieron a Hugo. En cuanto a la demanda por espionaje y difamación, Blanca me relevó de seguir ocupándome del asunto. Jamás imaginé que mi relación con ella se daría a conocer de semejante manera. Resultaba francamente inverosímil. Me precipité a su oficina y la increpé sin miramientos. Si ayer no me hubiera obligado a buscarla, ¿cómo iban a fotografiarme? Y encima solo a mí, dejándome en evidencia ante todos. Al salir, los colegas se apiñaron solícitos para ofrecerme un pastelito. ¡Ay, cielos! Resulta que la jefa estaba entre ellos. Con la confianza que nos une ahora, espero que en lo sucesivo la directora Blanca modere sus palabras conmigo. ¿No le parece razonable? Creí que me reprocharía la deslealtad, mas no imaginé que lo aceptaría con tal celeridad. Tras hacer pública nuestra relación con Blanca, ya no hubo necesidad de ocultarnos. Cada día, ella misma me llevaba y recogía del trabajo en coche, y cuando me quedaba hasta tarde, esperaba en la oficina con toda legitimidad. Con el tiempo, acabamos mudándonos juntas, aunque en la empresa aún susurraron un tiempo a nuestras espaldas. Sin embargo, ante la actitud firme de Blanca y mi desempeño laboral impecable, los rumores pronto se disiparon. Al final, descubrieron un patrón. Siempre que entraban conmigo a presentar informes, Blanca moderaba su lengua y mostraba cierta clemencia. De la estupefacción inicial, todos pasaron a aceptarlo con naturalidad. Los colegas empezaron a hacer shipping con Blanca y conmigo, y de vez en cuando me gastaban bromas. Mateo, ¿nos haces el favor de llevar este expediente a Blanca? Si ve que lo traes tú, se pondrá de buen humor y lo aprobará más rápido. Jefe de equipo Mateo, ¿podría sugerirle a la directora Blanca que añadan té de burbujas de taro a la merienda de la tarde? Si a ti te gusta, seguro que ella está de acuerdo. No sabía si reír o llorar. Me había convertido en la mascota de la empresa. Una noche, acurrucada en el sofá jugando videojuegos, Blanca salió del estudio. Como aún no había terminado, se abrazó a mí y observó cómo mi personaje arrasaba con todo a su paso. «Qué habilidosa es mi cariño», dijo. «¿Así me protegías antes?» Sin levantar la vista, repliqué. «¿Y quién te manda a ser tan torpe?» Ella guardó silencio, y yo no le di mayor importancia. Al terminar la partida, cuando ya iba a iniciar otra, ella me arrebató el teléfono y lo arrojó a un lado. «¿Qué haces?», pregunté. Ella sonrió. «¿Tú qué crees?». Apenas abrí la boca para protestar, inclinó el rostro y acalló mis quejas con un beso. Afuera, la luna brillaba espléndida. Dentro, el ambiente se tornaba íntimo y dulce. De la pantalla a la realidad, de ella a Blanca, mi amor siempre había estado a mi lado.